Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio diario para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, con la coordinación del Padre Jairo Aguilar y el apoyo de un variado equipo de colaboradores. Desde Betania, la parroquia de los Amigos de Jesús. Estamos en el año de la solidaridad en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, ve y haz tú lo mismo. Hoy con la animación de Milena, madre de familia y profesional en Derecho. Hoy es lunes 9 de agosto de 2021, 19ª semana del tiempo ordinario. Bendecido día, queridos hermanos. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Del Salmo número 147. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra dos asuntos bien diferentes el uno del otro. En un primer momento nos relata que Jesús anuncia de nuevo su pasión, muerte y resurrección. Si recordamos, en uno de los evangelios de la semana pasada, Jesús empezó a explicarles a sus apóstoles todo lo que tendría que padecer antes de su muerte y su gloriosa resurrección. Hoy el evangelio nos dice que ante estas palabras se entristecieron mucho, seguramente porque los apóstoles ya habían comprendido que el camino que debe recorrer Jesús no está exento de dificultades, que trae consigo dolor, le espera la muerte, pero también la esperanza de una nueva vida. Así también es nuestro camino, queridos hermanos, lleno de altibajos, de tristezas, de alegrías, de obstáculos. Jesús también vivió en carne propia los avatares que trae consigo esta vida. Por eso, hermanos, no hay nada más reconfortante y esperanzador ante nuestras dificultades, y es mirar a Jesús en la cruz y recordar cuán grande fue su sufrimiento para llegar a su destino. Por más cruel, Él no desistió. Pongamos en su cruz nuestras dificultades y digámosle que si Él pudo con tan grandes y crueles penas, nos ayude y nos dé el valor de superar las nuestras. Ahora, hermanos, pasando al segundo momento del Evangelio, nos encontramos una escena donde a Jesús le cobran el impuesto de los 2 dracmas al llegar a Cafarnaún. Este tributo era pagado por todos los judíos mayores de 20 años y de manera anual como una contribución para el mantenimiento del templo. Jesús en este relato nos enseña a ser buenos ciudadanos, cumplidores de nuestros deberes. Muchos judíos no pagaban ese impuesto, principalmente los sacerdotes. Sin embargo, el Señor no se excusa de eso, ni reclama privilegios por ser quien es, sino que da ejemplo de obediencia a Dios y a la ley judía, y nos da ejemplo del cumplimiento de los deberes de la vida cotidiana. Así le pide a Pedro ir y pagar el impuesto, y además le da el dinero para hacerlo, y le dice: paga por ti y por mí, con el fin de no causar ningún escándalo ni revuelo entre los judíos.
Nosotros generalmente, hermanos, somos muy buenos para reclamar derechos, pero a veces nos rajamos en el cumplimiento de nuestros deberes. Para meditar, por ejemplo, pagamos nuestros impuestos a tiempo, declaramos en la renta lo que realmente recibimos o ganamos. A veces nos inscribimos en programas sociales y reclamamos subsidios a los cuales no aplicamos, o presentamos información incorrecta para beneficiarnos, y con esto quitándole la oportunidad a alguien que verdaderamente lo necesita. Y en ocasiones simplemente nos excusamos porque no, pero si todo el mundo lo hace, yo no soy el único, o el que no aprovecha. Esto me hace recordar, hermanos, el versículo del Evangelio de Lucas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Cito estos ejemplos, hermanos, y hay muchos más ejemplos, y todos en la vida, en algún momento, habremos incurrido en estos errores. Pero hoy el Señor nos hace una invitación para que seamos correctos en todos nuestros aspectos de la vida diaria, que demostremos honestidad y pulcritud en cada una de nuestras acciones, sean grandes o sean pequeñas, en el ejemplo que le doy a mi familia, a mis amigos y sobre todo a mis hijos, en el cumplimiento de los deberes como ciudadano, como cristiano y como hermano de los demás. Hoy los invito a que oremos con este extracto del poema Oración del Ciudadano de Carlos Castro Saavedra. Ayúdame, Señor, a ser buen ciudadano, a ganarme la vida honradamente, a ser útil en mi trabajo, a no dejarme hundir por las dificultades, a caminar con la frente en alto, pero sin odio ni soberbia, y a respetar mi propia vida y las vidas ajenas. Aléjame del plomo, de las armas en general y acércame a la reja del arado. Enséñame a ser simple, a entender el lenguaje de los árboles, a saludar el sol por la mañana y a mirar la bandera de la patria con unos ojos limpios. Ayúdame, Señor, a confiar en mí mismo, a esperar con paciencia que florezcan las ramas, a sentir como propia la sed de mi país. Acompáñame el día de las elecciones a votar por los hombres más honrados, sin fanatismo ni violencia, y a apagar las hogueras que encienden en las plazas los malos hijos de Colombia. Ayúdame, Señor, a cultivar mis hijos, a darles buen ejemplo, a enseñarles que son el porvenir, los carpinteros del mañana, los que vendrán a iluminar los días venideros. Ayúdame, Señor, a pagar lo que debo, a no abusar de mis derechos, a estimar los derechos de los otros y a gastar mi salario sin despilfarro ni avaricia. Ayúdame, Señor, finalmente a ser buen colombiano, buen ciudadano de Colombia, sin olvidar que el mundo también me pertenece y debo ser mundial, hermano de los hombres de todos los países y pariente de todo cuanto existe en la tierra. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre el Señor. Amén.